Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 31 de enero del 2024 celebramos a San Juan Bosco, presbítero, santo de nuestra Iglesia Católica, un gran santo. Santo de los jóvenes, santo de los maestros, ¿sí? y de muchos profesionales más. Nos ponemos delante de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que suscitaste en San Juan Bosco, presbítero, como Padre y Maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel desde la ciudad de Dan hasta Bersabat, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800.000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500.000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdonas la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto. Te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo para que pueda yo contestar al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres, y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Bersabá, murieron 70.000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y dijo: basta, ya. Retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Aroana, Jebuseo. Y entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿No vivan aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, queridos hermanos, en esta mañana nos encontramos estas dos lecturas que son muy interesantes, ¿no? Nos encontramos en la primera lectura del segundo libro de Samuel. En la primera lectura del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, nos encontramos este relato, ¿no? Este relato donde David había cometido un pecado y el Señor le da a escoger 3 castigos. Manda al profeta y le dice, escoge uno de los 3. Dentro de los 3, dice David, pues, prefiero someterme al juicio de Dios y no al juicio de los hombres, porque al fin y al cabo el juicio de Dios es justo. Y Dios puede tener misericordia de mí, pero si me pongo en el juicio de los hombres, cualquier cosa puede terminar sucediendo. Y él acepta la peste. Lógicamente la peste afectaba a todo el pueblo. Mas sin embargo, David reflexiona, Dios también en su misericordia detiene el tema de la peste, y David reflexiona y dice, Señor, pero es que ellos no han cometido ningún pecado. El pecado es mío, así que en pocas palabras le pidió que tomara su vida y la vida de los suyos, pero que no afectara el resto de la población. Y este es un ejemplo porque en muchos casos a veces el Señor pide sacrificios de esa manera de parte nuestra y solamente quiere ver qué actitud voy a tener yo con respecto a alguna injusticia que se haga. Nosotros somos muy dados a ser indiferentes al daño que una persona le hace a otro. Y muy coloquialmente decimos que cada cual resuelva sus problemas como mejor le parece. O decimos, yo no me voy a meter en esos problemas porque no son míos. Pero lógicamente aquí estamos viendo un acto de injusticia, de cierta manera, ¿no? Porque era David quien había cometido su error. ¿Por qué tenía que pagar el pueblo los pecados de David? No había. Pero muchas veces el Señor permite esas cosas para ver qué respuesta voy a tener yo, si yo voy a asumir mi responsabilidad con respecto a mis culpas y mis pecados. O me voy a quedar callado. Es como cuando acusan a otro inocente por un delito que yo he cometido. Y yo guardo silencio por el temor, sabiendo que del castigo que me espera. Es un ejemplo muy claro. Así que el Señor, es mejor asumir la justicia de Dios y colocarse en sus manos misericordiosas, pues como sea, y asumir eso y decir, Señor, yo soy culpable de lo que acabo de hacer. Me merezco el castigo que me tiene esperado por mi culpa y por la causa, el crimen o la falta que haya cometido, y esperar que el Señor en su infinita misericordia tenga piedad de nosotros y nos pueda ayudar a salir de ello. Y el Señor siempre lo hará. En muchos momentos dejará que asumamos parte de esa responsabilidad para que aprendamos que lo que se hizo no estaba bien, ¿sí? Ejemplo, un hombre con ira puede agredir a otro hombre. Este hombre nunca ha sido un hombre de violencia, este hombre nunca ha sido un hombre de cometer crímenes ni de hacer cosas malas, mas sin embargo en un momento de ira termina cometiendo una falta a su hermano. Tiene que pagar por su culpa, ¿no? Y él asume su responsabilidad. Mas sin embargo él está arrepentido de lo que hizo. Dios tiene misericordia de él, Dios lo perdona. Pero también hay un juicio civil, ¿no? Y hay que asumirlo. Hay otros casos donde pasa todo lo contrario. El hombre se libra del juicio civil utilizando artimañas, sobornando a jueces, a fiscales, dilatando los procesos para que se venzan los términos y se termina librando del castigo. Pero ahí está en un grave problema.
¿Por qué? Porque no asumió la responsabilidad civil, pues mucho menos está asumiendo la responsabilidad con Dios. Y cuando Dios tome represalias, aunque es un Dios misericordioso, no es tonto, ni mucho menos. Cuando la misma vida se encargue de ajusticiar tu mal comportamiento, va a ser sin piedad. Sí, va a ser sin piedad. Mucha gente se pregunta por qué dictadores o tiranos terminan viviendo tanto tiempo y, y siguen haciendo tanto daño, ¿no? Entonces, mucha gente, yo lo he escuchado decir, pero ¿por qué estos hombres tan tiranos Dios permite que sigan viviendo haciéndole tanto daño al pueblo? Pues muchas veces no es culpa de Dios. No, es más, no es culpa de Dios, la maldad no es culpa de Dios. Pero el pueblo en su ambición, en su sed de obtener o de buscar venganza, pues termina votando por mandatarios que, pues esos mismos que les prometieron una venganza, terminan siendo sus propios verdugos. Asimismo, esos mismos. Podemos hablar de uno, sí, Hugo Chávez. Hugo Chávez eh, pintó a los comerciantes y a los empresarios como los enemigos del pueblo. Y entonces, y el pueblo pidió de que, o sea, él envenenó a la población se dejó envenenar y la población misma estuvo de acuerdo con la expropiación y todas esas cosas. Pero nunca se imaginaron que ese mismo tirano que atacó a sus enemigos, supuestamente, entre comillas, pues hoy en día hiciera lo mismo con ellos. Entonces somos víctimas de nuestro propio invento. Y después queremos decirle a Dios que por qué nos ha dejado un tirano durante tanto tiempo. Pero lo escogimos nosotros mismos, por sed de venganza, por sed de justicia, por odio, por rencor, por una cantidad de estupideces que no tienen sentido ni razón. Eso nos sirve como ejemplo, ¿sí? Así que jamás pidamos venganza. Pidamos la justicia que Dios da. Y la justicia que Dios da es la adecuada y la correcta. En el Evangelio nos encontramos este relato que estaba en compañía de sus discípulos, ¿no? En el sábado, y se puso a enseñar en la sinagoga, ¿sí? Y la gente estaba sorprendida de escuchar a Jesús la forma de predicar, la forma de actuar, la forma de ser con tanta autoridad. Y nadie podía comprender porque era un hombre del común. Entonces decían, este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, y sus familiares, pues para decir familiares, porque no hay una forma de expresar sobrinos, tíos, primos y todo este tema, pues se decía sus hermanos, o sea, las personas cercanas. No solamente la palabra hermano se utilizaba para el tema de familiares cercanos, sino para el tema de discípulos, ¿no? ¿Sí? Para sus discípulos también se les llama hermanos, en muchos de los pasajes aparecen como hermanos en la fe. Y entonces dicen, pero este hombre, ya, o sea, ¿quién es? Para que hable con tanta propiedad y con tanta autoridad y tenga esa capacidad de convertir a la gente, que tenga esa capacidad de sanar, que tenga esa capacidad de hacer exorcismos, esa capacidad de hacer milagros. Pues nadie podía comprenderlo. Y hoy en día nos pasa, nos sigue pasando. Estamos hablando de hace más de 2000 años sobre las comunidades que no creían sobre el poder de Dios. Y 2000 años después, sabiendo todo lo que sabemos de Jesucristo, muchos ponemos en duda su poder, su fuerza, su dignidad como hijo de Dios
Sí, es algo increíble. Más de 2000 años después todavía estamos colocando en duda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y hay cualquier cantidad de gente que todavía no cree en Él. Muchos pueblos del mundo no creen que Jesús es nuestro Salvador. Así que los invito en la oración para que oremos por todos estos hermanos que no creen. Y también por los que cuestionan, también por los que atacan. Oremos también por los que son enemigos de la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia tiene enemigos. Así que, queridos hermanos, ya saben, aquí estamos con este mensaje de Edwin Andrés López para compartir con ustedes un mensaje de esperanza, de amor y de paz. Ya saben, síganos aquí en redes, seguimos haciendo esta labor apostólica, sigo orando por ustedes, por favor no dejen de orar por nosotros. Dios los guarde, Dios los bendiga y que tengan un feliz día en el Señor.